por primera vez hemos logrado que el politólogo y director del medio de comunicación nacional e independiente .deporte.net tenga su primera visita. Hoy por fin podemos constatar su estado físico y emocional. Él actualmente está recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, específicamente en la sede del Helicoide. Se cumple una semana de la detención del politólogo y comunicador venezolano Nikmer Evans. Su esposa, Marta Cambero, informó que en la tarde del viernes logró por primera vez visitarlo en la sede del Helicoide. Dijo que desconocen las razones de la privación de su libertad e informó que a Evans le suministraron los medicamentos y la alimentación adecuada previo a su encuentro. Hizo un llamado al régimen para que respete el debido proceso de su esposo y sea liberado junto a los demás presos políticos. Evans fue detenido el pasado 13 de diciembre por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, conocido también como la Policía Política, que llegó a buscarlo a su residencia en Caracas con el pretexto de realizarle una supuesta entrevista. Una entrevista que, bueno, al sol de hoy lo tiene todavía recluido y sin gozar de su libertad. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la detención del director del medio digital Punto de Corte. El organismo advirtió que el caso de Nikmer Evans no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de represión contra voces críticas y personas opositoras al régimen de Nicolás Maduro. Exigen su liberación inmediata. Bueno, está con nosotros precisamente Marta Cambero, ella es esposa de Nikmer Evans. Marta, bienvenida al programa La Tarde Fin de Semana. Saludos, muy buenas tardes, Nicolás. Marta, escuchábamos en su testimonio hace algunos instantes que pudo visitar el viernes en el Helicoide a su esposo y constatar su situación física, su situación emocional. ¿Cómo lo vio? Muchísimas gracias por el espacio. Durante la visita lo vimos bien, está fuerte, no está mal ni anímicamente, ni físicamente, ni emocionalmente. Muy preocupado por su situación porque, como todos saben, un grupo de funcionarios del SEBIN o la Policía Política de Nicolás Maduro llegó a nuestra casa a solicitarle una entrevista y, bueno, sin ninguna orden o citación de la misma, y él de manera voluntaria, así como lo dejó dicho en el video que logró grabar a través de sus redes y transmitir a través de sus redes, él fue de manera voluntaria. Va de manera voluntaria porque él es un hombre, aunque es crítico a las situaciones que están pasando, es un hombre firme en sus convicciones, en sus valores democráticos, y sobre todo ha sido un politólogo y un comunicador social que se ha dedicado a denunciar cada una de las violaciones de derechos humanos en los casos de los presos políticos. Usted estuvo en el momento que vimos todos cuando Nikmer Evans ve llegar hasta su edificio a estos agentes del SEBIN y advertir que le iban a realizar una entrevista, o por lo menos con ese pretexto llegaron sospechando de alguna manera su suerte. Sí, yo estuve presente en el momento en que llegaron y tocaron la puerta de mi apartamento. Yo vivo en un edificio. Desde ese momento sabemos, en realidad, en comparación con la situación que nosotros vivimos también hace 5 años, en el 2020, Nikmer Evans fue detenido por la DGCIN, que también es una policía política del gobierno de Nicolás Maduro. En comparación con lo que yo viví hace 5 años atrás, les puedo decir y puedo afirmar que este grupo de funcionarios tocó la puerta insistentemente. Al momento de nosotros abrirle la puerta, se refirieron a el señor Nikmer Evans, que debería ir con ellos y acompañarlos a una entrevista. Pero en este caso, lo que a nosotros nos preocupa en este caso es que ellos no
presentaron ningún tipo de informe o de solicitud o de citación a una entrevista o a un interrogatorio. En este caso también puedo dar fe de que aunque llegaron de manera que uno no se lo esperaba, no hubo ningún tipo de violencia, lo único que le exigieron a él era que saliera de su casa y saliera con su celular. Inclusive ellos dieron un cierto tiempo para que él pudiese controlar la situación, ya que nosotros tenemos un hijo menor de edad que aún vive con nosotros, tiene 12 años y además de eso es por segunda vez vive la misma situación, un poco más traumática, porque en la oportunidad anterior, aunque fue otro tipo de violencia, una violencia en donde estuve hasta 5 horas retenida, secuestrada, nos robaron todo en la casa. En esta oportunidad esos funcionarios no pisaron mi casa, pero se llevaban a su papá y lógicamente eso es un trauma que se le está generando a nivel psicológico y emocional a un menor de edad y a todo el núcleo familiar. En todo caso, Marta, esto dejó de ser una solicitud de entrevista. Está claro que si bien no presentaron los documentos para una entrevista, esto ya se trata de una detención arbitraria, porque además tampoco está esos papeles que legalicen de alguna manera algún proceso regular de detención. No hay una explicación, entiendo yo tampoco, qué les dijeron a ustedes sobre por qué lo detuvieron. Exactamente, exactamente. Con esta comparación que a usted yo le doy de hace 5 años y lo que me está pasando en este momento, aunque puedo decir que no hubo la violencia que hubo hace 5 años, igual es una detención arbitraria. Inclusive cuando el politólogo y comunicador social, director de un medio de comunicación nacional e independiente, porque de esto quiero recalcar, Punto de Corte es todavía uno de los pocos medios de comunicación que aún siguen en Venezuela, su director sigue en Venezuela, denunciando los casos de derechos humanos que hay y tratando de dar información. Aunque no hubo violencia, sí hay algunas irregularidades en el proceso, porque cuando a él se lo llevan para la entrevista, ya inclusive es una desaparición forzada. Y gracias a Dios, nosotros el día lunes 14 de diciembre, 48 horas después de habérselo llevado sin tener información de él, nosotros empezamos a activar todos los procedimientos legales y jurídicos que nosotros debemos hacer como todos familiares. Nosotros formalizamos ante los tribunales la denuncia y la acción de habeas corpus, porque precisamente estaba desaparecido, ya había cumplido 48 horas de desaparición. Pero justamente el miércoles 16 de diciembre, en horas de las tardes, tarde-noche, le estoy hablando tipo 6:30 de la tarde, hora Venezuela, logramos que él se comunicara con nosotros a través de una videollamada. En la videollamada nosotros pudimos constatar a través de manera audiovisual que nuestro familiar estaba sano, estaba hablando con nosotros, nos informó que precisamente ya había sido recluido en el helicoide. Eso es una instalación que está al servicio y la administración la lleva el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. ¿Usted cree, Marta, que el régimen le cobró lo que horas atrás había dicho Nigmer Evans precisamente en este portal independiente? Punto de Corte había hablado, por ejemplo, sobre una transición democrática en Venezuela, sobre el Nobel a María Corina Machado, incluso también se refirió a el cerco militar de Estados Unidos en el Caribe. Bueno, en el caso de Nigmer, como por ser comunicador y también director de un medio de comunicación y conociendo y sabiendo muy bien en el país que estamos, cualquier información que se pueda dar aquí puede ser delicada y te puede costar no solamente tu vida, sino también tu libertad.
de eso estamos claros. Ahora, en este caso, como le estaba comentando, ya él en la videollamada y, y el pasado viernes logramos la primera visita, la visita en la sede del helicoide. Ahí pudimos constatar directamente sus familiares, tanto mi persona como sus hijos, que él está bien físicamente, está fuerte, es una persona que se mantiene fortalecida, con mucha esperanza. Él no le teme a ninguna situación, él sabe muy bien que él no ha hecho absolutamente nada que esté en contra de la ley. Y además de eso, también pudimos constatar que durante los días que lo mantuvieron retenido, recibió administración médica. Él es una persona hipertensa, tuvo una crisis hipertensiva, la cual fue manejada de manera eficaz. Ese día viernes logré pasarle todos sus medicamentos, insumos personales, un poco de alimentos. Y como le estaba comentando y la pregunta que usted me hace, él es una de las personas que trata de mantener la comunicación, dar su opinión. Son pocos hoy en día las personas activistas políticos y de derechos humanos, que logran dar entrevistas, y él las daba, porque bueno, no podemos tampoco apagar la voz en Venezuela. Y bueno, esa es parte de su misión. Acá uno ve ese intento desesperado del régimen de seguir acallando voces, de seguir impregnando a un país que sueña con la democracia de un temor a expresar su opinión, de un temor a expresar sus puntos de vista. Recordemos, por supuesto, esa campaña del madurismo, del chavismo, de acallar voces disidentes, de acallar voces críticas, de comprar incluso medios que no les son afines, de asfixiarlos, quitándole los suministros básicos. Marta, teníamos además una grave preocupación por la salud de Nigmer Evans, porque entendemos que también tiene una condición, él requiere medicamentos especiales. ¿Qué saben ustedes de la atención que está recibiendo? Exactamente, totalmente cierto. Él requiere medicamentos y una dieta especial. Tanto así que nosotros también el día miércoles 16 de diciembre, si no me equivoco, también formalizamos a través de los organismos competentes, tanto como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo aquí en Caracas, la denuncia de que está detenido de manera arbitraria. También, de igual manera, se me fueron recibidos todas esas denuncias y están siendo procesadas por ello. Debo esperar un cierto tiempo, entre 15 y 20 días hábiles, para que me den información. Efectivamente, Nigmer tiene desde hace aproximadamente entre 10, 8 años una condición de hipertensión arterial que ha sido debidamente controlada. Supongo que la crisis hipertensiva que tuvo también es por el proceso traumático que vivió, y que me confesó él personalmente en la visita, tal y como también debo ser responsable en informar que fue tratado eficazmente, bajaron la crisis hipertensiva y no hubo ningún problema. Él fue tratado con todos los procedimientos médicos en el momento de esa situación. Incluso se le suministraron sus medicamentos. Pero además de eso, él tiene una condición desde hace 1 año y 4 meses aproximadamente. Él sufrió una operación de gravedad, ya que hizo un acceso retroperitoneal en las vías digestivas y biliares, y eso le creó una septicemia. Nigmer Evans está vivo de milagros, de milagros. Entonces, a partir de eso, él tiene una serie de condiciones muy delicadas a nivel pancreático y hepático, en donde debe tener una dieta alimentaria dietética prácticamente, y medicamentos de enzimas pancreáticas, digestivas y todo ese tipo de medicación. Pues Marta, desde NTN 24 nos unimos al llamado de la pronta
e inmediata liberación de Nigmer Evans, reclamando, por supuesto, un proceso justo. Y no está de más decirlo, la liberación de todos los presos políticos que se acercan al millar en Venezuela. Gracias, señor Nicolai, por el espacio, y de igual manera también quiero agradecer no solamente a toda la comunidad en general, a las organizaciones de derechos humanos, a todos los medios de comunicación nacional e internacional que se han abocado al apoyo de visibilizar este caso, y como estos casos también quiero visibilizar y exigir que se le dé el debido proceso a todo aquel detenido, desaparecido en Venezuela, y que opinar no es un delito. La libertad de expresión tampoco es un delito. Pensar distinto tampoco es un delito. Y en realidad hoy lo que necesitamos es una amnistía general de todos esos presos políticos que hoy están en las mazmorras de este país. Era Marta Cambero, esposa de Nigmer Evans, el politólogo venezolano que cumple ya una semana de su arresto arbitrario. Marta, nuevamente gracias. Muchísimas gracias, señor Nicolai. Que tenga una feliz tarde. Igualmente para ustedes.